Hola, buenas tardes. Somos la Guardia B, residentes de Medicina Familiar de segundo año, Cintia Martínez Trujillo, Catalina Ortiz Rosas, Eduardo Alejandro Torres González y Cecilia Cermeño Cisnero. El día de hoy vamos a hablar sobre algoritmos terapéuticos para la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a empezar con un poco de epidemiología. Recordemos que la prevalencia mundial de diabetes en la población adulta es de 8.5%. En junio del 2020 se registraron 8.992 casos nuevos y los estados más afectados son Tabasco y Jalisco. En México existen 6.4 millones de personas de 20 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus. Esto aumentó 1.1% respecto al año 2012. La Secretaría de Salud reporta el 95.99% de los casos, de los cuales el 52.01% son hombres entre los 55 a los 59 años de edad y el 47.9% son mujeres entre los 60 y los 64 años. El 47.2% tienen padres diabéticos y el 32% tienen hermanos diabéticos. La comorbilidad más frecuente asociada es la hipertensión arterial. ¿Existe la mortalidad? Vamos a ver que la tasa de defunción nacional en el 2008 fue de 8.1 y la tasa de defunción en el Estado de México en este mismo año fue de 8.8. Esta diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en ambos sexos en el 2018 con el 14% y solamente precedida por enfermedades del corazón con un 20.7%. Las edades más afectadas son entre los 45 a los 64 años de edad y el 70.8% a causa de diabetes no insulino dependiente. Pero vamos a hablar un poco de la fisiopatología que tiene la diabetes. Recordemos que en la diabetes mellitus va a existir la resistencia a la insulina en diferentes grados y la deficiencia relativa de insulina. Existen factores genéticos y ambientales que se encuentran asociados. Por ejemplo, la hiperglucemia en sí misma puede alterar a las células beta pancreáticas y exacerbar la resistencia a la insulina. Esta, pues, está acompañada de hipertensión, LDL alta y HDL baja. Existe la resistencia a la insulina que nos va a producir una hiperinsulinemia que está relacionado con el aumento de los niveles de ácidos grasos libres, citocinas inflamatorias de las grasas y factores oxidativos. Vamos a ver para el diagnóstico de diabetes mellitus, recordemos que hay una disminución en la sensibilidad a la insulina durante 5 años previos a partir del diagnóstico. La función de las células beta aumenta de 3 a 4 años previos y la función de las células beta va a disminuir posteriormente. Están los polipéptidos amiloides de los islotes, en donde se almacenan en gránulos secretores de insulina en las células beta y sus concentraciones elevadas van a reducir la captación de glucosa y van a inhibir la secreción de insulina endógena. Existe un transportador de células de colesterol que es el ABCA1, que si se carece de este transportador hay una secreción deficiente de insulina, hay tolerancia a la glucosa alterada pero con sensibilidad a la insulina normal y tenemos a nuestro receptor transportador de glucosa al interior de célula que es el GLUT2 que se ve alterado en una dieta alta en grasas. Vamos a ver que la resistencia a la insulina es un predictor de diabetes mellitus tipo 2. Hay un defecto hereditario en la función mitocondrial y está relacionada con las adiposinas leptina, adiponectina, el TNF-alfa y resistina que son producidas por adipocitos. Estos van a causar una desregulación del metabolismo de los ácidos grasos y del 10 al 15% de la insulina secretada es proinsulina que va a aumentar con la obesidad por una disfunción de las células beta. Esta no es biológicamente activa y si aumenta la proinsulina puede disminuir la insulina circulante. Con el aumento de los grados de obesidad va a disminuir progresivamente la sensibilidad a la insulina. Vamos a ver que las formas de diabetes son causadas por mutaciones en los genes de los factores nucleares de los hepatocitos. Recordemos que tenemos al MODY1, que es donde se afecta el gen 4-alfa en el cromosoma 20, el MODY3, que el gen afectado es el 1-alfa en el cromosoma 12 y el MODY5, el gen 1-beta. Existen otros genes relacionados como el IRS2,
beta 3 adrenérgico, el PPAR gamma 2 y el SLC 16A11. Recordemos que la diabetes mellitus representa una de las 10 enfermedades crónicas no transmisibles causantes del mayor porcentaje de muertes y discapacidad en el mundo. La Federación Internacional de Diabetes reportó en el 2017 un total de 425 millones de diabéticos en el mundo y se prevé que para el año 2040 existirán 693 millones de personas con diabetes. La diabetes mellitus es la principal causa de falla renal, una causa importante de ceguera y de la mitad de amputaciones no traumáticas, y el 50% de las personas con diabetes mueren a causa de enfermedad cardiovascular. Se observa cada vez más en jóvenes y niños por el incremento en los niveles de obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada. Para el 2017, en México, la prevalencia de diabetes en adultos de 20 a 79 años de edad se duplicó en comparación con el resto de los países miembros de la OCDE. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos según la OCDE y la UNICEF. La diabetes mellitus tipo 2 es causada por una combinación de diversos grados de resistencia a la insulina y deficiencia relativa de la insulina, como ya lo habíamos comentado, y su aparición representa una interacción compleja entre genes que codifican proteínas involucradas en el desarrollo pancreático, en la síntesis, en la secreción o en la acción de la insulina y factores ambientales, que son diferentes entre poblaciones e individuos. Los factores de riesgos ambientales principalmente son el aumento de peso y la disminución de la actividad física, y la inflamación puede ser el mediador común que relaciona la obesidad con la patogenia de la diabetes. En el IMSS, la diabetes mellitus tipo 2 representa la primera causa de vida saludable perdidos por muerte prematura y de años vividos con discapacidad. Constituye la primera causa de pensión por invalidez y genera un gasto anual de pacientes de 16.160.000 pesos, y en las acciones vamos a ver que hay una estandarización del protocolo de atención integral para la diabetes mellitus. Se necesita ofrecer un tratamiento eficaz respecto a las características clínicas del paciente. Debemos incrementar el control de la enfermedad para retrasar complicaciones. Hay que establecer metas de control terapéutico, fortalecer las medidas no farmacológicas y referir de manera oportuna al siguiente nivel de atención a pacientes que lo ameriten. Nuestras metas va a ser reducir complicaciones crónicas y hospitalizaciones frecuentes, reducir expedición de incapacidades temporales para el trabajo y pensiones por invalidez. Los adultos con diagnóstico de diabetes mellitus, en pacientes con factores de riesgo debemos de establecer un tamizaje para un diagnóstico oportuno. Debemos de otorgar educación en diabetes mediante el fomento del autocuidado y la participación activa del paciente. La metformina es considerada como el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Sus mecanismos principales son supresión de la producción de glucosa hepática y mejora la metainflamación inducida por la obesidad, y se debe iniciar tratamiento a dosis bajas y se escala según la tolerancia. Podemos iniciar con metformina 450 miligramos y llegar a la dosis máxima, que son 2.550 miligramos al día. Debemos de evaluar que hay una adecuada tolerancia a la metformina y debemos de tener un seguimiento de 1 a 3 meses para valorarla. Y ante presencia de datos de intolerancia a la metformina debemos de cambiar por metformina de liberación prolongada o un DPP-4. Recordemos que los síntomas de una intolerancia a la metformina son náuseas, distensión abdominal, diarrea. Generalmente son síntomas gastrointestinales. Nuestro paso 2, debemos de evaluar las metas de control de glucosa y o de hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿este paciente llega a las metas de control? Si sí llega, debemos de hacer un seguimiento en 3 meses, debemos de proporcionar una receta resurtible para 3 meses y solicitar glucosa plasmática en ayuno en 3 meses, o bien una hemoglobina glucosilada cada 3 a 6 meses, y continuamos con la atención en primer nivel valorando complicaciones. En caso de que este paciente no llegue a las metas de control, entonces se va a identificar a 2 grupos de pacientes. El grupo 1, que
se caracteriza porque tiene hemoglobina glucosilada mayor de 7 pero menor de 9, o una glucosa plasmática en ayuno menor de 260 miligramos por decilitro. O nuestro grupo 2, en donde se tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 9% o una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 260 miligramos por decilitro. En el caso del algoritmo 2, para elección del tratamiento farmacológico dual para la diabetes mellitus tipo 2, vamos a identificar algunos pasos. El paso 1 es para la identificación de comorbilidades o el estado funcional del paciente para la elección del segundo fármaco a administrar. Tenemos a los pacientes con una hemoglobina glucosilada mayor de 7 pero menor de 9 o una glucosa capilar promedio menor a 260 miligramos por decilitro, se deberá de indicar una terapia dual y agregar un segundo fármaco a la metformina. Debemos de seguir el paso 2, que son los criterios de elección para fármacos de segunda línea. El primero, debemos de fijarnos en nuestra tasa de filtración glomerular. Debe de ser mayor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Debe de tener un bajo riesgo de hipoglucemia, un IMC menor de 30 y sin fragilidad. Debemos de agregar, en este caso, se debe de agregar sulfonilureas como fármaco de segunda línea de manejo, como la glimepiride o la glibenclamida, y debemos de otorgar una cita de seguimiento mensual con estudios de laboratorio para su valoración. Y vamos a ver si estos pacientes tienen los criterios de elección como bajo riesgo de hipoglucemia, no tengan fragilidad con las sulfonilureas como medicamentos de segunda línea. Debemos de ver la valoración mensual. La valoración mensual, el paciente debe de presentar, por ejemplo, si nuestro paciente presenta una falla renal con una tasa de filtración glomerular menor de 45, debemos de suspender las sulfonilureas y cambiar por un IDPP4 o un SGLT2. En caso de que este paciente no haya logrado las metas de control, debemos de iniciar una terapia triple con los IDPP4, con los LGT2 y podemos utilizar pioglitazona. Y en los pacientes que presentan un deterioro de la función renal con ese tratamiento, debemos de continuar con un tratamiento dual y vamos a dar un seguimiento para alcanzar las metas de control. En el caso de que nuestro paciente logre las metas de control, debemos de continuar con citas de seguimiento y recetas resurtibles cada mes, así con sus estudios de laboratorio para su valoración. Ahora, en el caso de que tengamos pacientes con terapia doble sin lograr metas de control glucémico, debemos de iniciar una terapia triple con elección de medicamentos según las condiciones del paciente. Podemos utilizar los de DPP4 en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en aquellos que tengan fragilidad, riesgo de hipoglucemia, obesidad mayor o con un IMC mayor de 30, o podemos utilizar las SGLT2 en pacientes con enfermedad cardiovascular. No debemos de utilizarlas en pacientes que tengan IBUs recurrentes y debe de ser valorado por endocrinología. Y tenemos a la pioglitazona en pacientes que tengan hígado graso no alcohólico, cuando tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 60, no insuficiencia cardíaca, embarazo ni osteoporosis, y el GLP-1 en pacientes con un IMC mayor de 35, un EBC, y se debe de valorar por endocrinología. Después de iniciar una terapia triple debemos de citar a valoración mensual y en caso de no cumplir con metas de control glucémica debemos de agregar insulina al tratamiento. Ahora, en aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular establecida, que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 30 con una terapia con metformina sin alcanzar metas terapéuticas, debemos de enviar a endocrinología para agregar los SGLT como segundo fármaco, pero siempre evitando que esos pacientes tengan IBUs recurrentes. Ahora, vamos a dar una cita de seguimiento con receta resurtible para 3 meses en caso de lograr metas de control glucémico.
Y en caso de no lograr con metas de control glucémico, debemos iniciar una terapia triple según condiciones clínicas de nuestro paciente. Ahora, vamos a ver que pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con una terapia dual sin alcanzar metas terapéuticas, se debe de iniciar una terapia triple con elección de medicamentos según las condiciones del paciente, y después de iniciar esta terapia triple debemos de citar la evaluación mensual, y en caso de no cumplir con metas de control glucémico debemos de agregar la insulina al tratamiento como ya lo... En el caso de la pioglitazona, vamos a ver que en pacientes que presentan hígado graso no alcohólico, un IMC menor de 27, una tasa de filtración glomerular mayor de 60, se debe de agregar pioglitazona como fármaco de segunda línea de tratamiento y otorgar cita de seguimiento mensual. Debemos evitar el uso ante la presencia de una insuficiencia cardíaca con un FEBI mayor de 50%, osteoporosis y embarazo. En caso de lograr las metas de control, se otorgará cita de seguimiento con receta resurtible para 3 meses. Ahora, en el caso de las tiazolidinedionas, aumentan la sensibilidad a la insulina al actuar sobre el tejido adiposo, muscular y en menor medida en el hígado, disminuyendo la producción de insulina. Activa uno o más receptores PPAR gamma que altera la transcripción de múltiples genes implicados en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y estas tiazolidinedionas no se prescriben como terapia inicial en pacientes con diabetes tipo 2. Suele tener la función como tratamiento inicial en pacientes que tienen contraindicaciones para otros agentes orales. En caso de que no se logren metas, debemos iniciar una terapia triple agregando cualquiera de los siguientes fármacos de acuerdo con las condiciones del paciente. Los DPP-4 en pacientes frágiles o con enfermedad renal crónica o con riesgo elevado de hipoglucemia u obesidad, un IMC mayor de 30. Las sulfonilureas en pacientes con un filtrado, una tasa de filtración glomerular mayor de 60, un IMC mayor de 30, un bajo riesgo de hipoglucemia y sin fragilidad. El GLP-1 en pacientes con un IMC mayor de 35 y enfermedad cardiovascular establecida, y solo puede ser prescrito por el servicio de endocrinología en segundo y tercer nivel. No se debe utilizar junto con los DPP-4 debido a que comparten la misma vía farmacológica, y la insulina, ya sea NPH o glargina, su manejo se indica en el algoritmo que hemos mencionado y mencionaremos. En caso de no lograr las metas de control, se deberá de agregar insulina, y en caso de lograr las metas de control, se deberá continuar otorgando citas de seguimiento con receta resurtible para 3 meses, y después de la elección de la terapia triple, se deberá otorgar cita de seguimiento y valorar metas de control. En el caso de los inhibidores del DPP-4 o el SGLT2, en pacientes que muestran cualquiera de las siguientes características, se otorgarán a aquellos que tengan fragilidad, enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor de 60, un riesgo elevado de hipoglucemia, porque mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa, vaciado y reducción de glucagón postprandial y de la ingesta de alimentos. Inhibe la enzima DPP-4. Los inhibidores de DPP-4 no consideran como terapia inicial y pueden considerarse como un tratamiento farmacológico complementario. Generalmente no han reducido ni aumentado los eventos cardiovasculares, y reduce la glucosa en sangre al aumentar la excreción urinaria de glucosa. El SGLT2 se expresa en el túbulo proximal y media la reabsorción de aproximadamente el 90% de la carga de glucosa filtrada. Los inhibidores de la SGLT2 no se consideran como terapia inicial y tienen menos beneficios glucémicos en pacientes con enfermedad renal más grave al inicio. En pacientes frágiles o con enfermedad renal crónica o riesgo elevado de hipoglucemia, se deberá de determinar la disminución de la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Cuáles son las recomendaciones? No se debe de retrasar el uso de insulina. Si en 6 meses no se logran las metas de control ajustadas, se deberá de valorar su uso intensificado. El uso de insulina puede ser temporal o definitiva, y todo paciente con síntomas catabólicos de hiperglucemia, pérdida de peso, cetonuria requieren de insulina. En caso de tener una tasa de filtrado glomerular mayor de 60, se deberá revalorar el síndrome de fragilidad.
las múltiples comorbilidades o el deterioro cognitivo, y si el paciente presenta síndrome de fragilidad, el deterioro cognitivo, se deberá de agregar los inhibidores de la DPP-4 y posteriormente determinar si se logran las metas de control de glucosa o una hemoglobina glucosilada ajustadas en un lapso de 3 meses. En caso de que se logren las metas de control, se deberá de otorgar citas de seguimiento y receta resurtible para 3 meses. En caso de que no se logren, se debe de agregar un inhibidor del SGLT2 y se deberá de evaluar el logro de metas de control en un periodo de 3 meses. En caso de lograr las metas de control, se deberá de otorgar cita de seguimiento y receta resursible para 3 meses. A pesar de esto, en caso de no lograr las metas de control, se deberá de agregar insulina glargina en dosis inicial de 0.1 a 0.2 unidades por kilo y ajustar semanal o quincenalmente hasta alcanzar las metas terapéuticas. Y en caso de no alcanzar las metas terapéuticas ajustadas en un periodo de 3 meses o llegar a una dosis de 0.5 unidades por kilo de insulina glargina, se deberá de realizar las acciones de tratamiento intensivo con insulina. Si el paciente no presenta síndrome de fragilidad, diversas comorbilidades o deterioro cognitivo, se deberá de agregar glimepiride y posteriormente determinar si se logran las metas de control de glucosa plasmática en ayuno o una hemoglobina glucosilada ajustada en un lapso de 3 meses. En caso de lograr las metas de control, se deberá de otorgar cita de seguimiento y receta resurtible para 3 meses. Sin embargo, si no se logra, se debe de agregar un inhibidor de las DPP-4 y determinar si se logran las metas de control con una glucosa plasmática en ayuno o una hemoglobina glucosilada ajustada. La glimepirida estimula directamente la liberación de insulina de las células betas pancreáticas, reduce las concentraciones de glucosa en sangre y el canal de ATP, de potasio ATP, regula la liberación de insulina de las células beta pancreáticas y estas actúan inhibiendo estos canales, lo que conduce a la entrada de calcio y la estimulación de la secreción de insulina, no como una terapia inicial. En caso de lograr las metas de control, se deberá de otorgar nuevamente una cita de seguimiento y una receta resurtible para 3 meses, y en caso de no lograr las metas de control, se deberá de retirar la glimepiride y agregar insulina glargina en dosis inicial de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, la cual deberá ajustarse semanal o quincenalmente hasta lograr las metas terapéuticas. En caso de no lograr las metas terapéuticas ajustadas en un periodo de 3 meses o llegar a una dosis de 0.7 unidades por kilo de insulina glargina, se deberá de realizar las acciones de tratamiento intensivo con insulina. Y en caso de que tengamos una tasa de filtrado glomerular menor o igual a 60, se deberá clasificar el estadio de enfermedad renal crónica en el que se encuentra el paciente de acuerdo a los valores registrados, y de esta manera se determinará el fármaco agregado en fase al estadio de la enfermedad renal. Si el paciente se encuentra en un estadio 3A, que estamos hablando de una tasa de filtración glomerular de 45 a 59 o en 1.3B de 30 a 44, se deberá que determinar si se logran las metas terapéuticas de glucosa plasmática en un lapso de 3 meses. En caso de lograr las metas de control, se continuará otorgando una cita de seguimiento, y en caso de no lograr las metas de control, se deberá de agregar los inhibidores de la DPP-4. Después de agregar los inhibidores de la DPP-4, se deberá determinar si se logran las metas de control de glucosa plasmática, nuevamente con estudios de laboratorio, y en caso de lograrlas, otorgaremos una nueva cita de seguimiento en 3 meses junto con su receta resurtible. En caso de que no se logren las metas, se deberá de agregar insulina glargina en dosis inicial de 0.1 a 0.2 unidades por kilo y ajustar semanal o quincenalmente hasta lograr las metas terapéuticas, y de no lograr las metas se deberá de iniciar acciones de tratamiento intensivo de insulina. En aquellos pacientes que se encuentren en estadios 4 o 5, en donde hablamos que hay una tasa de filtrado glomerular menor de 30, se debe de suspender la metformina y agregar un inhibidor de la DPP-4, siempre ajustando la dosis en base a la tasa de filtrado glomerular, y posteriormente se va a determinar si se logran las metas de control de glucosa plasmática en ayuno o
con hemoglobina glucosilada ajustada en un lapso de 3 meses. En caso de lograr las metas de control ajustada, se otorgará una cita de seguimiento y una receta resurtible para 3 meses, pero en caso de que no se controle o no se logren estas metas, deberemos de agregar insulina glargina a dosis inicial de 0.1 a 0.2 unidades por kilo y ajustar semanalmente o quincenalmente hasta lograr las metas terapéuticas de acuerdo de cada paciente. En caso de que no se logren estas metas, en este periodo debemos, y ya llegamos a una dosis de insulina glargina de 0.7 unidades por kilo, debemos de realizar acciones de tratamiento intensivo con insulina. En aquellos pacientes que no han logrado las metas terapéuticas de una hemoglobina glucosilada menor de 9 o una glucosa capilar menor de 260, se deberá de agregar insulina. Para determinar las acciones a seguir en esos pacientes se deberá determinar esta cifra de hemoglobina glucosilada y glucosa capilar promedio. En la diabetes tipo 2, la insulina generalmente se administra de 3 maneras: como un suplemento basal con una preparación de acción intermedia o acción prolongada para suprimir la producción de glucosa hepática y mantener normoglucemia en estado de ayuno, y como dosis en bolo antes de las comidas, prandial de insulina de acción corta o de acción rápida para cubrir las necesidades adicionales después de la absorción de la comida, como una combinación premezclada de insulina de acción intermedia y de acción corta o de acción rápida, y una meta razonable de la terapia para la mayoría de los pacientes podría ser un valor de una hemoglobina glucosilada menos de 7. Las indicaciones: hiperglucemia grave en el momento de presentación, una dificultad para distinguir el tipo de diabetes, una insuficiencia pancreática, una hiperglucemia persistente en agentes orales. Las recomendaciones: no se debe de retrasar el uso de insulina. Si en 6 meses no se logran las metas de control ajustadas, se deberá valorar su uso intensificado. El uso de insulina puede ser temporal o definitiva. Todo paciente con síntomas catabólicos de hiperglucemia, como pérdida de peso o cetonuria, requieren de insulina. Debemos de, en pacientes que tengan una hemoglobina glucosilada mayor de 7 pero menor a 9 y una glucosa capilar entre 130 y 260, debemos de suspender la sulfonilurea o la pioglitazona y agregar insulina basal, 10 unidades al esquema de tratamiento establecido. Esta insulina puede ser NPH o glargina nocturna. Debemos de intensificar la dosis de insulina basal cuando vemos o revisamos la glucosa en ayuno y precena de 3 a 4 veces a la semana. Y aquí la pregunta va a ser: ¿alcanzaron metas de control de glucosa o de hemoglobina glucosilada en 3 meses? Si la respuesta es sí, debemos de mantener la dosis. Vamos a tener un seguimiento de hemoglobina glucosilada cada 3 meses y un entrenamiento para uso de insulina y datos de alarma. Si la respuesta es no, debemos de descartar infecciones agudas. Vamos a ver si este paciente está llegando a la hipoglucemia. Vamos a realizar o le solicitamos a nuestro paciente una bitácora de automonitoreo y apego y sospecha de una diabetes mellitus MODY o LADA. Y vamos a empezar un tratamiento intensivo con insulina. Para aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada mayor de 9 o una glucosa capilar mayor de 260, debemos de suspender la sulfonilurea o la pioglitazona y agregar insulina. Debemos de verificar obviamente si este paciente tiene riesgo de hipoglucemia y si su tasa de filtración glomerular es menor de 45 o si cuenta con fragilidad. Si cumple con estas y sí, entonces vamos a poner insulina glargina en dosis nocturna 0.3 unidades por kilo. Y en caso de que no, vamos a colocar insulina NPH 10 unidades o 3 unidades por kilo. Ya sabemos que 2/3 partes serán en matutino y 1/3 parte en nocturno. Para ambos casos hay que vigilar la glucosa en ayuno y precena de 3 a 4 veces por semana, y de esta manera vamos a ajustar semanalmente. Ahora, en el caso de que agreguemos la insulina NPH, debemos de ver: ¿se lograron las metas de control de glucosa y hemoglobina glucosilada?
Si sí, entonces mantenemos dosis, mantenemos el seguimiento con hemoglobina glucosilada cada 3 meses y entrenamiento para insulina y datos de alarma. Pero si nuestra respuesta es no, debemos de nuevamente descartar una infección aguda, si existen las hipoglucemias, realizar bitácoras de automonitoreo y apego y sospecho de diabetes MODY o LADA. Y nuevamente el tratamiento intensivo con insulina. Ahora, el tratamiento intensivo con insulina va a ser para pacientes que no cumplieron metas de control con la terapia oral e insulina basal y tienen una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 9 o una glucosa capilar mayor o igual a 260. Debemos de ver, ¿esos pacientes tienen riesgo de hipoglucemia o tienen fragilidad o tienen una tasa de filtración glomerular menor de 45? Si no lo tienen, entonces debemos de cambiar NPH o glargina a insulina premezclada 75-25 en 2 dosis. Debemos de sustituir 1 a 1 y dividirla 50% en desayuno y 50% precena. Y debemos de suspender sulfonilureas y continuar con máximo 2 fármacos orales. Con esto debemos de realizar una vigilancia de glucosa en ayuno y precena de 3 a 4 veces por semana y ajustar la dosis máxima de 25 unidades por aplicación. Ahora, con esto se cumplió las metas de control de glucosa postprandial. Si sí se cumplieron, entonces mantenemos la dosis, seguimiento cada 3 meses con nuestra hemoglobina glucosilada, datos de alarma al paciente y un entrenamiento para el uso de insulina. Sin embargo, si no se cumplieron las metas, se va a intensificar a 3 dosis de insulina premezclada agregando 10 unidades antes de comer. Debemos incrementar dosis hasta alcanzar metas de control y vigilar hipoglucemia. Si no alcanza meta de control, debemos de descartar infección aguda, buscar el fenómeno de Somogyi y considerar retiro de esteroides. Cambiar a esquema basal bolo, del total de unidades 60% de insulina glargina y 40% lispro, dividida en 3 aplicaciones al día, una antes de cada comida. Ahora, tiene riesgo de, si este paciente tiene estas características, riesgo de hipoglucemia, una tasa de filtrado glomerular menor de 45 o tiene fragilidad, vamos a ver que si sí, vamos a cambiar a NPH por glargina 1 a 1 y agregar bolo de insulina rápida o lispro antes de la comida principal. Debemos de vigilar nuestra glucosa capilar en ayuno de 3 a 4 veces a la semana y postprandial. Debemos de suspender sulfonilurea y continuar con máximo 2 fármacos orales. ¿Se lograron las metas de glucosa postprandial con este cambio? Sí, perfecto, mantenemos la dosis, continuamos con un seguimiento cada 3 meses con nuestra hemoglobina glucosilada y en caso de que no se hayan logrado las metas, debemos de intensificar con 2 bolos de insulina rápida predesayuno y precena, ajustar dosis de acuerdo a valores de glucemia y si no alcanza metas de control, debemos descartar que existe una infección aguda, buscar el fenómeno de Somogyi, considerar el retiro de esteroides y cambiar el esquema basal bolo del total de unidades, 60% insulina glargina, 40% lispro, dividida en 3 aplicaciones al día, una antes de cada comida, y debemos de incrementar la dosis hasta alcanzar metas de control y vigilar la hipoglucemia. Ahora, existen metas de control de acuerdo al grupo al que el paciente pertenezca. Por ejemplo, el grupo 0, dividiremos esto en 3 grupos, en 4 grupos. El grupo 0 son aquellos pacientes que tienen menor de 65 años, tienen enfermedad renal estadio DOCI 1 y 2 y son candidatos para trasplante renal en cualquier estadio. Ahora, sus metas de control es una hemoglobina glucosilada menos de 7% trimestral, glucosa en ayuno de 80 a 130, una glucosa postprandial menor de 180 y en el caso del grupo 1, donde tenemos la enfermedad renal crónica DOCI 3A o B, son pacientes mayores de 65 años independientes, con un buen estado de salud, sin fragilidad, sin demencia. En ellos tenemos que tener una hemoglobina glucosilada menor de 7.5%, glucosa en ayuno de 90 a 130, una glucosa capilar presena de 100 a 180. En el grupo 2, donde tenemos enfermedad renal crónica CADOGI 4, en pacientes mayores de 65 años, dependientes, con 3 o más enfermedades crónicas o con fragilidad o deterioro cognitivo leve,
Las metas de control son hemoglobina menor de 8, glucosa en ayuno de 100 a 150, glucosa capilar presena de 150 a 180, evitando la hipoglucemia. Y el grupo 3 son enfermedades médicas en estado terminal o en estadio de enfermedad renal KDOQI5 o terapia sustitutiva de la función renal, área de difícil acceso, edad mayor de 65 años, con fragilidad, comorbilidades, demencia. En ellos, la hemoglobina glucosilada al alcanzar es menos de 8.5%, glucosa en ayuno de 100 a 180, glucosa capilar presena de 150 a 250 miligramos por decilitro y siempre evitando la hipoglucemia. Vamos a ver que recordemos a las diferentes insulinas que tenemos. Tenemos a la insulina NPH nocturna. Vamos a ajustar de acuerdo al promedio semanal de glucosa en ayuno. Así como en el caso, por ejemplo, de la glargina, todas estas van a ser en promedio semanal de glucosa en ayuno o glucosa en presena o glucosa postprandial. De acuerdo a esto tenemos a la glucemia capilar y al aumento o al descenso de unidades de insulina que debemos de realizar. Entonces recordemos que existen las tipos de insulina ultra rápidas, intermedias, prolongadas y premezcladas. Y vamos a ver que las recomendaciones para el uso de insulina es no retrasar el uso de insulina. Si en 6 meses no se logran metas, debemos de valorar el uso de intensificación. El uso de insulina puede ser temporal o permanente. Todos los pacientes con hiperglucemia, pérdida de peso, cetonuria o diagnóstico de diabetes tipo 1 requieren de insulina. Se puede mezclar NPH y rápida o Lispro en una sola jeringa y aplicar. No mezclar insulina glargina con rápido Lispro. Y debemos de fechar los frascos y evitar su uso más de 28 días, refrigerarlos y no contaminarlos. Y en caso de hipoglucemia, utilizar regla de 15 carbohidratos cada 15 minutos hasta recuperación o tener glucosa mayor de 100. Eso sería todo por nuestra parte. Somos La Guardia B y tengan un buen día. Gracias.